nosotros podernos presentar acá y querer compartir una palabra con usted. Y el mensaje que nosotros queremos compartirle, no le estamos sacando de ningún otro libro que no sea la Biblia. No le traemos un proyecto que el gobierno nos haya planteado. No le traemos una palabra, alabados a Dios, de un hombre con gran conocimiento, con una gran inteligencia, sino que la palabra que le queremos compartir es el mensaje de amor, de misericordia que Dios trae para cada uno de nosotros. Sabes que cada día que usted se levanta, cada día que usted respira, cada día que usted abre sus ojos, se da cuenta que hay un Dios que le dice, yo te amo. Se da cuenta que hay un Dios que le dice, yo te sigo esperando con mis brazos abiertos. Se da cuenta que hay un Dios que le dice que a pesar de toda desobediencia, que a pesar de toda iniquidad, que a pesar de toda tu rebeldía, de todas nuestras acciones, a pesar de todo ello, el Dios Todopoderoso nos sigue esperando con estos brazos abiertos. Quiero compartirte una palabra y en esta tarde voy a tomar un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, donde dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabes que cuando vas a la Biblia y hablas de Jesucristo, te das cuenta que hablar de Jesús es hablar de un Dios de amor, es hablar de un Dios de compasión, es hablar de un Dios de misericordia. Hablar de Jesús es hablar de esperanza, hablar de Jesús es hablar de sanidad, hablar de Jesús es hablar de liberación, hablar de Jesús es hablar de la paz que el hombre necesita en esos tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo. No vengo a presentarte ningún rótulo de ningún partido político, no vengo a mencionarte el nombre de una congregación, sino vengo a hablarte de aquel Dios que estando en la cruz del Calvario, que estando crucificado, ¿sabes cuál era la palabra que él soltaba? Él solamente decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hablar de Jesús es hablarte de un Dios que diariamente te visita, es de un Dios que diariamente llega a tu causa. Él se presenta y te dice, yo conozco tu necesidad, yo conozco tu situación, yo conozco tu crisis, yo conozco tu problema. Solamente permite que sea yo quien tome el control de tu vida y las cosas van a cambiar. Hablarte de Jesús es algo muy especial, es algo muy lindo. Y sabes que el texto que decía del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, donde me enseña y me dice la Biblia que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Lees esos textos del verso 1 al 10 del Evangelio de Lucas, capítulo 19, y te das cuenta de qué estás hablando, de qué está hablando Jesús allí. La Biblia menciona a un hombre llamado Zaqueo, y sabes que la palabra Zaqueo irónicamente significa puro e inocente, pero dice la Biblia que este hombre era jefe de los cobradores de impuestos en aquellos tiempos. Y sabes que cuando se hablaba de un cobrador de impuestos, se estaba hablando de alguien que se creía que robaba, se estaba hablando de alguien que se creía que tenía que poner más alto el precio de lo natural, de lo común, porque los romanos en aquellos tiempos ponían un precio que él tenía que entregar una cantidad, y si no le alcanzaba, ¿sabes qué pasaba? Este hombre obligatoriamente tenía que robar, obligatoriamente tenía que subir el precio para poder obtener su sueldo, para poder obtener su dinero, su salario a diario. Entonces se creía y se tomaba a los cobradores de impuestos como ladrones. Alguien que realmente, si tú te das cuenta que alguien es ladrón, tú no lo miras con aprecio, tú no le amas, al contrario, tú lo aborreces, lo desprecias. Pero ¿sabes qué lindo? Cuando hablamos de Jesucristo, nos damos cuenta que ese Jesús de misericordia, que ese Jesús de amor, a pesar de la falta nuestra, a pesar de los pecados nuestros, Él siempre dice, mi propósito, mi proyecto es darte salvación, mi proyecto es darte vida eterna, mi proyecto es perdonarte. Porque hablar de Jesús, mi amado amigo, alabado sea Dios, no es mencionarte el rótulo de una congregación, no es ensalzar el rótulo de una congregación,
no es hablar de un líder religioso, de un líder político. Hablar de Jesús es hablar del Dios que te dice yo te amo y quiero ponerte en alto. De un Dios que te dice yo quiero vestirte con vestido de salvación, yo quiero cubrirte con ese manto de justicia, yo quiero hacer resplandecer mi rostro sobre ti. Hablarte de Jesús es eso lo que tenemos, Dios les diga. Eso es lo que nosotros tenemos que decirte. Y sabes, la Biblia nos enseña que este hombre llamado Zaqueo era despreciado en aquellos tiempos, era aborrecido por la gente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando pase cobrar de impuestos en estos lugares, alabado sea Dios, tú te alegras cuando Él viene, tú te pones emocionado cuando este hombre o esta mujer pasa por estos lugares. Eso lo cumple con su mandato, eso lo cumple con su trabajo. Pero nosotros los seres humanos decimos, más que viene parte de la alcaldía, ¿sabe qué decimos nosotros? Aquí vienen los ladrones. Nosotros le decimos a los políticos que roban, y nosotros tantas cosas que señalamos a la gente. Pero ¿sabe? Dice la Biblia que mientras la gente señalaba a Zaqueo como un ladrón, mientras los hombres, aquella gente lo estaba mirando con menosprecio, con indiferencia, había alguien que lo miraba con ojos de amor y de misericordia. Había alguien que él decía, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por el perdón de este hombre. Yo derramé mi sangre por el perdón de esta mujer. Bendita sea la misericordia de Jehová, el Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito de él es sencillo, es perdonar a la humanidad, es perdonar el pecado del hombre, porque no hay agua que te pueda lavar, no hay conocimiento humano que te pueda sacar adelante, no hay lejía, no hay jabón, dice la palabra, que aunque el hombre se amontone agua, jabón de lavador, la mancha de su pecado permanecerá, la mancha de su pecado prevalecerá, dice la Biblia. Pero si el hombre reconoce su iniquidad, si el hombre reconoce su falta y se presenta delante de Jehová, Dios de los ejércitos, ¿sabes qué vas a encontrar? Vas a encontrar misericordia. ¿Sabes qué vas a encontrar? Vas a encontrar el perdón de los pecados. ¿Sabes qué vas a encontrar? Vas a encontrar libertad que tanto ha buscado. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Entonces dice la Biblia que este hombre llamado Zaqueo era aborrecido por la gente de aquel tiempo, sencillo por su trabajo que él tenía. Pero dice la Biblia que un día escuchó hablar de Jesucristo y él quería saber quién era Jesús. Él quería saber quién era el Mesías, quién era el Maestro. Y dice la palabra que este hombre era pequeño, pero cuando tú comienzas a escudriñar lo que la Biblia nos enseña, y cuando Dios habla de cada personaje, cuando Dios menciona ciertas palabras, te das cuenta que eso tiene algo que ver con nosotros. Porque mencionar a Zaqueo, te dije que irónicamente la palabra Zaqueo significa puro e inocente. Y cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo perfecto. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo puro e inocente. Pero entonces, ¿qué pasó? Nosotros buscamos la perversidad, dice la palabra. Pero ¿sabes qué lindo? Oye, Zaqueo, dice la Biblia que era pequeño de estatura. ¿Qué me da a entender la palabra? Cuando encuentro ese mensaje que dice que era pequeño de estatura, nosotros los seres humanos, a cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier enfermedad, quedamos pequeños, quedamos insignificantes, no tenemos un potencial tremendo para confrontar la enfermedad, no tenemos un potencial tremendo para confrontar los problemas. Eso te da a entender la palabra Zaqueo. Somos pequeños delante de cualquier circunstancia. Somos pequeños y por nuestros propios méritos no vamos a alcanzar el perdón de los pecados. Por nuestro propio conocimiento no vamos a encontrar lo que tanto necesita. ¿Sabes? La Biblia dice que este hombre Zaqueo, cuando se dio cuenta de que estaban hablando de Jesús, él dijo: voy a presentarme, quiero conocerlo, quiero saber quién es Jesús. Dice la Biblia que había un palo, un árbol sicómoro, era pequeño ese árbol, pero él se subió, hizo su esfuerzo. ¿Y sabe qué me dice la palabra? Romanos capítulo 9, verso 16 dice la Biblia:
no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, sino es de Dios quien tiene misericordia. ¿Sabes qué me da a entender la Biblia? Sencillo, me está diciendo, no son por los esfuerzos humanos, no es por las buenas obras, no es por lo que hagas, no es por lo que tienes que vas a alcanzar misericordia, no es por lo que haces que vas a encontrar el perdón de los pecados. Sencillamente, si presentas tu mira, si tu mira bajo esa mano poderosa, si vienes delante del Rey y te presentas a Él, sabes que vas a encontrar misericordia, dice la palabra. Por eso es algo lindo, muy especial para nosotros, predicarte el evangelio de salvación. Yo no vengo buscando tu plata, no me interesa si tienes plata. Yo no vengo buscando tu fama, no me interesa si eres famoso. Yo no vengo buscando si eres tan malvado, no me interesa si eres malvado. Lo que me interesa es que te des cuenta que hay un Dios que te ama. Lo que me interesa es que te des cuenta que hay un Cristo que te dice, a pesar de todo te sigo esperando con mis brazos abiertos. A pesar de lo que hace, a pesar de lo que busca, a pesar de los caminos que anda, yo te sigo esperando con los brazos abiertos. Eso es lo que te dice Dios por medio de su bendita y poderosa palabra. Por eso nos deleitamos nosotros predicándote, presentándote a Jesucristo. A mí no me interesa el rótulo de congregación, a mí no me interesa mencionarte un líder religioso. El hombre tarde o temprano falla, la religión te va a abandonar, la religión te va a menospreciar, pero Jesucristo jamás y nunca te va a dejar solo. Jesucristo jamás y nunca te va a dejar ignorado. Jesucristo jamás y nunca te va a dejar abandonado. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Entonces me enseña la Biblia que Zaqueo se subió por aquel sicómoro y subiéndose a ese lugar, Dios quería conocer quién era Jesús. Y entonces me enseña la palabra que Jesús levanta su rostro y vio donde estaba Zaqueo. ¿Sabes qué le dijo Zaqueo? Bájate, date prisa. Ahora es necesario que yo vaya a tu casa. Y me enseña la Biblia que este hombre se baja rápidamente. Y mientras él va corriendo hacia su casa, dice la palabra que Jesucristo se fue para aquel lugar. Y la gente que andaba con él comenzó a murmurar. Los discípulos que andaban con él comenzaron a decir, con un ladrón se está metiendo, con un cobrador de impuestos se está metiendo. La gente comenzó a juzgarlo. Por eso te digo, la religión te mata, mi amado amigo. La religión te deja abandonado, mi amado amigo. La religión te menosprecia por un tiempo, pero Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, jamás y nunca te va a menospreciar. Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, jamás y nunca te va a ignorar. Él conoce tu necesidad, Él te puede sacar adelante, Él te puede poner en alto. Dios es poderoso, dice la palabra. Lo que es imposible para el hombre, para mi Dios nunca lo será, dice la Biblia. ¿Sabes por qué te digo la religión? Y cuando te hablo de religión, no pienses que traigo un nombre específico. Si religioso hasta yo lo puedo ser. ¿Por qué? Porque religioso es aquel que cree que está perfecto. Es aquel que cree que es único en esta tierra. Es aquel que cree que es el único que no comete falta. Y sabes que bajo de estos vestuarios puede haber mucha perversidad. Sabes que bajo estos vestuarios puede haber mucha sinvergüenzada. Bendito sea Dios, por eso te digo, la religión te puede abandonar, pero Jesucristo jamás y nunca te va a abandonar. La religión te va a menospreciar, pero Jesucristo nunca te va a dejar. Mira los que andaban con el maestro, comenzaron a decir, bendito sea Dios, mira Jesucristo se está metiendo con un ladrón, mira Jesucristo se está metiendo con un cobrador de impuestos. Bendito sea Dios. Entonces dice la Biblia que dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. ¿Sabes? Y en la Biblia vas a encontrar muchos y poderosos ejemplos de lo que Dios hace con el hombre. En el mismo Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, verso 36 en adelante, ahí encuentra donde dice la Biblia que una mujer que era pecadora se acercó donde estaba Jesús. Cuando se habla y se dice de una mujer que era pecadora, posiblemente sea de una prostituta, pero entonces me enseña la palabra que un hombre llamado Simón, el fariseo, me enseña la Biblia que había invitado a Jesús a comer a su casa. Y cuando Jesús llega a su casa, dice la Biblia, aquel hombre, bendito sea Dios, lo recibió. Pero llegó el momento donde dice la palabra que esta mujer
se dio cuenta del Cristo de Jesús que había entrado a aquel lugar. Y él comenzó a decir, dice la Biblia, me voy a presentar, me voy a postrar, me voy a acercar, me voy a humillar a sus pies. Y dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que esta mujer logró llegar, y estando en aquel lugar me enseña la Biblia, que se postró a los pies del Maestro, comenzó a llorar, dice la palabra, comenzó, mira, a derramar sus lágrimas a los pies de Jesucristo. Quiero contarte algo, mi amado amigo, las lágrimas de un pecador jamás son ignoradas por Jesucristo. Las lágrimas de un hombre, de una mujer que reconoce que necesita de Dios, jamás serán ignoradas por Jesucristo. Hablarte de Jesucristo es hablarte de amor, hablarte de Jesucristo es hablarte de perdón, hablarte de Jesucristo es hablarte de oportunidades. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Y entonces me enseña la Biblia que esta mujer que era pecadora se presentó a los pies del Maestro a llorar. Y estando allí llorando, derramando sus lágrimas, aquel hombre llamado Simón, el que había invitado a Jesús, comenzó a decir, si este fuera el Mesías, si este fuera Jesús, si este fuera el que tanto estamos esperando, se diera cuenta la clase de mujer que le está tocando. Este hombre comenzó a cuestionar a Jesús, comenzó a decir, se diera cuenta la clase de mujer que le está tocando. Pero sabes, en la cultura judía se dice que en aquellos tiempos, cuando alguien llegaba, cuando había visita, aquel hombre o aquella mujer que llegaba era recibida con un abrazo, era recibida con un beso, y se le ponía agua, se le lavaba sus pies y se le secaban, y se le echaba aceite en su cabellera. ¿Sabes por qué? Por los largos caminos que él llegaba, por donde él iba pasando por aquel sol fuerte, entonces se le ungía su cabeza. Pero dice la palabra que Jesús entró a aquel lugar, y este hombre llamado Simón no hizo nada por el Maestro, pero aquella mujer que era pecadora comenzó a postrarse, comenzó a llorar, comenzó a pedir misericordia. Y sabes que el lindo Dios de los cielos, dice la palabra, que solamente le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, levántate, comienza a caminar y no peques más. Y esa palabra Dios quiere que la compartamos en estos tiempos. Dios quiere que le digamos al hombre que aún tiene esperanza. Dios quiere que le digamos a la mujer, aún tienes esperanza, porque hay gente que cree que no hay perdón para él, hay gente que cree que no hay esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque has escuchado la palabra de un hombre, has escuchado la palabra de una mujer, y ellos te van a dejar solo. Pero Jesucristo jamás y nunca te va a dejar solo, ni Rey de Reyes y Señor de Señores, jamás y nunca te va a dejar solo ni sola. Aleluya. ¿Sabes? ¿Y qué fue lo que encontró esta mujer? Solamente encontró el perdón de los pecados. Me enseña la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 3 al 11, de una mujer que fue encontrada en el adulterio. Te estoy hablando del Dios de misericordia, el Dios del perdón. En aquellos tiempos la ley decía que si una mujer había sido encontrada en el adulterio, la ley decía que tenía que matarla. Alabado sea Dios. Y me enseña la bendita y poderosa palabra del Señor, que esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio, y un montón de hombres la habían encontrado. ¿Y sabes qué hicieron? Se la llevaron a Jesús, dice la Biblia, se le presentaron a Jesús. Él estaba agachado en tierra escribiendo, me enseña la palabra. Pero cuando aquellos hombres llegaron, dice la Biblia que Jesús seguía escribiendo, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio, y la ley de Moisés nos dice que esta clase de personas hay que matarla. La ley de Moisés no tenía compasión según ellos, eso es lo que decían, pero no se daba cuenta que estaba la gracia. Y sabes algo, mi amado amigo, mi amada amiga, la gracia es mayor que el pecado humano. La gracia es mayor que el pecado humano. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice la Biblia que le dijeron, maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio, y la ley de Moisés dice que hay que matarla. Y mira Jesús con la palabra que le responde. Jesús puede haberle dicho, mátenla, tienen razón, pero ¿sabes qué le dijo? Este es un mensaje muy poderoso, no solamente para el amigo, para la amiga, este es para nosotros que también predicamos la palabra. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Si alguno de ustedes se encuentra limpio de pecado, tire la primera piedra. ¿Y que me enseña la palabra?
que del más pequeño hasta el más grande, ahí dejaron el montón de piedra, dice la Biblia, y se fueron. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer, imagínate que el miedo que tenía, le dijo de esta manera: maestro, ninguno hay, todos han ido. Y entonces le dijo Jesucristo: si ellos no te condenan, tampoco yo te condeno, vete en paz y no peques más. Mi amado amigo, esa es la misericordia de Jehová, ese es el amor de Dios para con el hombre, y es por eso nos encanta a nosotros poderte compartir la palabra, porque hemos experimentado muchas cosas, menosprecios por el hombre, pero el amor de Dios siempre ha estado con nosotros, y usted también. Vengo a dejarte esta palabra en esta tarde. Dios te dice: yo te amo. Dios te dice: yo te amo. Dios te dice: yo te amo, independientemente de la falta que hayas cometido, independientemente del pecado que hayas cometido. Dios te dice en esta tarde: yo te amo. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Y en la Biblia vas a encontrar muchos y muchas personas que fueron a Jesús, y sabes que nunca fueron menospreciados, y sabes que nunca fueron ignorados, y sabes que nunca fueron dejados solos. Siempre Jesús estaba dispuesto a ayudarles, siempre Jesús estaba dispuesto a perdonarles. Alabados a Dios. Y por eso el texto base dice, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, donde ya no hay esperanza. ¿Sabes para quién esta palabra? Es para todo el hombre, para toda aquella mujer que quiera acercarse a Jesucristo. No interesa si está en la pandilla, no interesa si se prostituye, no interesa si anda en el homosexualismo, no interesa lo que ande practicando. Dios tiene compasión de la humanidad, Dios tiene misericordia del hombre. Dios no hace excepción de persona. Si aquel hombre viene, aquella mujer viene y reconoce su falta, quiero decirte en esta tarde: Dios te perdona. Si alguien te dijo Dios no te ama, yo vengo a decirte: Cristo te ama. Si alguien te dijo Cristo contigo no quiere nada, yo vengo a decirte que te sigue esperando con los brazos abiertos, porque dice la palabra: aún hay esperanza para todos aquellos que estamos en pleno vivo, aún hay esperanza para todos aquellos que estamos en pleno vivo, dice la Biblia. ¿Sabes? Porque nos hemos encontrado con mucha gente que les han dicho que Dios no les ama. Nos hemos encontrado con personas que practican el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Y sabe qué pasa? Hay gente que ha dicho: Dios no te ama. Yo vengo a decirte: Dios te ama. Tal vez no eres de esa persona, y si lo eres, hay un Dios que te sigue esperando con los brazos abiertos. Porque el Hijo del Hombre a eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. Zaqueo encontró el perdón en los brazos del Maestro. Esta mujer que tenía, cometía el adulterio, que encontró el perdón en los brazos del Maestro. Esta mujer que era pecadora, encontró el perdón en los brazos del Maestro. Y aquí vengo a decirte en esta tarde: encuentra el perdón en los brazos de Jesucristo también. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice, Evangelio de Juan, capítulo 4, ahí encuentras a la mujer samaritana. Y mira, la Biblia dice que esta mujer tuvo un encuentro con el Maestro. Y en ese encuentro dice la palabra que Jesús comenzó a pedirle agua. Y la mujer le dijo: ¿acaso tienes tú algo? ¿Cómo sacarla? Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que Jesús le hace una pregunta a esta mujer y le dice de esta manera. Le preguntó por su marido. Le preguntó por su marido, y sabe la respuesta que esta mujer le dio. Le dijo: no tengo marido. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Tienes razón, porque 5 has tenido y el que tienes aún es tuyo todavía. Pero mira, cuando Jesús le dice todo eso, esta mujer se sorprendió, porque dijo: ¿quién es este que sabe lo que es mi vida? ¿Quién es este? ¿Y sabes qué le dijo Jesús? No tengas miedo, del agua que yo te daré, de esa agua ya no volverás a tener sed. ¿Y de cuál agua le estaba dando? Del agua de la vida, de aquella agua donde el hombre se le ve el deseo de pecar, donde la mujer se le ve el deseo de pecar. Esa era la palabra que Jesús le estaba dejando. Bendito sea Dios, y esa es la palabra que vengo a dejarte en esta tarde. Yo no vengo a decirte en mi iglesia, yo no vengo a decirte en mi pastor,
pastor, yo no vengo a decirte mi predicador, vengo a decirte Cristo te ama, vengo a decirte Cristo te ama, aleluya. ¿Sabes? Porque en estos tiempos lo que es la iglesia se vuelve política. Los hombres hablan de sus rótulos más que otra cosa. Los hombres hablan más de sus títulos más que otra cosa. Y se les olvida presentar a Jesucristo. Se les olvida presentar a aquel que vino a perdonar pecados. Se les olvida presentar a aquel, bendita sea la misericordia de Jehová, que llevando aquella parte horizontal del madero, cuando iba a ser crucificado no lo soltaba. Mira que ahora cuesta hablar de eso, porque la gente lo que quiere es plata. La gente no predica si no hay salario. La gente no canta si no hay salario. Y yo no vengo, mira, bendita sea la misericordia de Jehová, no vengo por un salario, no vengo por una ofrenda. Gracias a Dios trabajamos en lo material. Estos espacios libres que tenemos lo ocupamos para venirte a predicar la palabra, para venirte a decir que hay un Dios que te ama, para venirte a decir que si te han despreciado mucha gente, hay alguien que te dice yo te amo. Si has caminado por momentos a solas, hay alguien que te dice yo quiero ser tu amigo fiel. Bendita sea la misericordia de Jehová. Si hay momentos que se has sentido sin dirección, Jesús te dice yo soy el camino. Si hay momentos que te has sentido rodeado de tanta falsedad, de tanta mentira, Jesús te dice yo soy la verdad. Si hay momentos que te has sentido amenazado de muerte, donde ya no sientes esperanza, Jesús te dice en esta tarde yo soy la vida. Alabado sea su santo y poderoso nombre, porque Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese Cristo vengo a predicarte, aleluya. ¿Sabes? Y esta mujer también encontró el perdón para ella. Mira, ¿por qué te dije que hay gente que se puede convertir en religión? Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 52 al 56. Ahí encuentras donde dice la palabra que Jesús iba camino a Jerusalén. Pero antes de llegar a ese lugar, me enseña la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos adelante a que buscaran un lugar donde hospedarse la noche. Pero pasando por aquel lugar, dice la Biblia, pasando por aquel lugar, llegaron a una aldea de samaritanos. Y entrando allí, dice la palabra, que comenzaron, alabados a Dios, y entraron en aquellos hogares y pidieron refugio. Y la gente, como eran samaritanas, y como los samaritanos y judíos no se llevaban por cuestiones religiosas y políticas en aquellos tiempos, entonces entrando allí, dice la Biblia, que aquella gente le dijo a aquellos discípulos, ¿sabes qué? Ustedes pareciera como que se van para Jerusalén, y ustedes saben perfectamente que entre judíos y samaritanos no los llevamos. Y entonces me enseña la Biblia que aquellos hombres volvieron donde estaba Jesús, y donde estaba Jesús le dijeron maestro. No los recibieron porque dicen que somos como que vamos para Jerusalén. ¿Y sabes qué dijeron sus discípulos? Maestro, ¿por qué no hacemos como hizo Elías? ¿Qué fue lo que hizo el profeta Elías? Me enseña la palabra que Elías sabe qué fue lo que hizo. Hizo descender fuego del cielo y consumió a aquella gente. Y entonces, la palabra que estos hombres, los discípulos, llevaban era esa. Le dijeron, maestro, ¿por qué no hacemos como hizo Elías? Hizo descender fuego del cielo y consumió a aquellas personas. Pero ¿sabes que Jesús en ningún momento le felicitó? ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Vosotros no sabéis qué es misericordia. Vosotros no sabéis qué espíritu tenéis. Vosotros no sabéis porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la palabra que Jesús le soltó a esta gente. Esa fue la palabra que Jesús le soltó a los discípulos. Y esa es la palabra que vengo a compartirte en esta tarde también. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que encuentres a una persona que cuando tú quieres un abrazo se va a burlar de ti. Puede ser que vas a buscar a alguien que te dé una palabra de consuelo. Y yo te lo digo por la experiencia que tuve.
La religión, mi amado amigo, aquel hombre que se empapa tanto en la religión se vuelve político, pero Jesucristo no es política, Jesucristo no es guerra de hombre, Jesucristo es misericordia, Jesucristo es compasión, Jesucristo es amor, Jesucristo dice la Biblia, bendita sea la misericordia de Jehová, cuando él pudo haberle dicho, Padre, ya no aguanto con esta carga, cuando él pudo haberle dicho, Padre, ya no soporto más este sufrimiento y esta gente no me agradece. Sabes que solamente decía, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Ese es el Cristo vivo, ese es el Cristo de misericordia que vengo a compartirte en esta tarde. Vengo a decirte, mi amado amigo, Cristo te ama. Vengo a decirte, mi amada amiga, Cristo te ama. Vengo a decirte, mi amado hermano, Cristo te ama también, aleluya. ¿Sabes? Porque es tremendo cuando te encuentras con gente que comienzan a orar y a llorar, que no hay compasión y consolación para ellos, que no hay muchos que van caminando y se sienten solos, muchos que van caminando y se sienten abandonados, muchos que van caminando sonríen, mira, pasa algo en estos tiempos, tú miras mucho alcohólico pero no te acercas a conversar con ellos, tú miras mucho pandillero pero no te acercas a conversar con ellos, tú miras mucha mujer o hombre que se prostituye pero no te acercas a conversar con ellos, habla con ellos y te vas a dar cuenta de lo que los ha llevado a esos lugares. A veces solo señalamos y decimos pena de muerte. ¿Quién eres tú para decir esa palabra? ¿Quién soy yo para decir esa palabra? Cuando dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en el que no se pierda, mas obtenga la vida eterna, dice la palabra. Ese fue el amor de Dios para entregar lo que más quería, lo más apreciado, para que el hombre fuera salvo, para que el hombre recibiera el perdón de los pecados, aleluya. ¿Sabes? Para eso fue que vino Cristo. Ese Cristo que no tenía necesidad de venir a sufrir por nosotros. Ese Cristo que dice la Biblia que toda aquella maldición que era para usted, que era para mí, Él se le echó al hombre, se la llevó. Mira, cuando Él estaba crucificado, en aquellos tiempos, los romanos ocupaban ese método de castigo para las personas que ya no había perdón para ellos. Y Jesús, el único pecado que había cometido era venir a la salvación y vida eterna. Jesús, el único pecado que había cometido era levantar al paralítico. El único pecado que había cometido era hacer mirar a los ciegos. El único pecado que había cometido era que los sordos escucharan. Esas eran las únicas faltas que Jesús había cometido. Aleluya. Y por eso lo mataron. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero ¿sabes qué lindo dice la Biblia? Ese fue el proyecto que Él traía. Ese era el propósito que Él traía. Todo padecimiento, todo sufrimiento era por amor a la humanidad. Todo lo que Él iba a pagar el precio que teníamos que pagar con nosotros, fue pagado por precio de sangre, dice la palabra. Y fue sangre inocente la que fue derramada. Fue sangre inocente la que fue derramada. Bendita sea la misericordia de Jehová. Por eso te presento a Jesucristo, al Dios de amor, de misericordia. Por eso te presento a Jesucristo, ese Dios que te hizo. Yo soy fiel en que tú seas infiel. Yo soy fiel en que tú seas infiel. Porque así dice la palabra. Porque nosotros somos infieles. Él permanece fiel, dice la Biblia. ¿Sabes? Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Porque en esta tierra no hay hombre perfecto, no hay hombre justo. Te busca ser el rey que nunca peco, dice la Biblia. Mi amado amigo, mi amada amiga, yo solamente vengo a dejarte esta palabra: Cristo te ama. Solamente vengo a decirte esa palabra. En la Biblia vas a encontrar grandes prodigios y milagros. Y por eso fue que Jesús tuvo que ir a ese lugar. Y ese método era el método que ocupaban los romanos para matar, para castigar a la persona que tenía pena de muerte. Y Jesucristo, estando crucificado, ¿sabes por qué? Porque era el método más doloroso que había. Se iba derramando su sangre, iba perdiendo su fuerza, su vitalidad. Y sabes qué tremendo, pero dice la Biblia que aún estando crucificado, había un hombre a su derecha y uno a su izquierda, dos ladrones, dice la palabra. Y comenzó uno a burlarse de él. Comenzó uno a decirle: si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, bájate de esa cruz. Y dice la palabra que Jesús no decía nada, pero el otro que estaba al otro lado comenzó a decirle: acuérdate de mí
Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, dice la palabra, que le dijo este hombre. Y sabes que le dijo Jesús, qué lindo es el Señor Jesucristo. Solamente le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, tú eres ladrón, tienes que morir. No le dijo, tú eres ladrón, tienes que pagar el precio. Sino que le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Ese Cristo te estoy predicando, mi amado amigo. Si alguien se burla de ti, Él te va a abrazar, Él te va a consolar, Él te va a restaurar, Él va a romper toda cadena. Es necesario que busques de Dios, es necesario que te presentes a Él, es necesario que tú mires bajo esa mano poderosa. Él quiere exaltarte, Él quiere ponerte en alto, Él quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere con nosotros los seres humanos. Y nosotros comenzamos a decir, ¿dónde está ese Dios de amor? Tanto que se predica de Él. Y Dios te dice, ¿por qué crees que estás vivo? ¿Sabes por qué? Porque ¿quién te ha dicho que Satanás te quiere dar vida? No. La Biblia dice que el ladrón, sinónimo o prototipo de Satanás, solamente viene a hurtar, matar y a destruir. Entonces, ¿quién te quiere dar vida? Se llama Jesús. Porque dice la palabra que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y entonces, ¿por qué tanto sufrimiento? Y entonces, ¿por qué tanto lamento? Sencillo, son puertas que tú y yo hemos abierto. Son puertas, son caminos que usted y yo dijimos, aquí voy a caminar y nadie me va a detener. Pero Dios te dice en esta tarde, yo te quiero ayudar. Dios te dice en esta tarde, yo quiero hacer cosas grandes contigo. Dios te dice en esta tarde, lo que crees que es imposible, para mí nunca lo será. Bendita sea la misericordia de Jehová. Así le dijo Dios a Jeremías, clama a mí que yo te voy a responder. ¿Acaso no sabéis quién soy yo? Soy el Dios creador de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para mí no hay nada imposible. Esa fue la palabra. Bendito sea Dios, que Jehová Dios le habló a Jeremías. Y esa es la palabra que vengo a compartirte en esta tarde también. A decirte que no hay nada imposible para Dios. Y a decirte, acércate a Dios. Él quiere acercarse a tu vida. Dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. ¿Sabes? Acércate a Dios. Acércate a Dios. Él quiere acercarse a ti también. Si alguien dice que Dios no te ama, yo vengo a decirte que sí te ama. Yo vengo a decirte que sí te ama. Yo vengo a decirte que Él quiere vestirte con vestidura de salvación. Yo vengo a decirte que Él quiere cubrirte con ese manto de justicia. Yo vengo a decirte que Él quiere ser tu amigo fiel. Aquel amigo que tú tanto has buscado y no lo has encontrado, porque has contado tus cosas a otra persona y de repente alguien te lo comenta y tú dices, pero yo solamente se lo dije a fulano. Por eso vengo a decirte, Jesucristo, tu amigo fiel, con Él puedes hablar, con Él puedes tener una conversación abierta y directa y nadie se va a dar cuenta. ¿Sabes que lo único que vas a encontrar? Vas a encontrar la salvación. ¿Sabes que lo único que vas a encontrar la liberación, la restauración? Solamente vas a encontrar que todas las cadenas que te estaban estorbando van a caer. Todo aquello que te estaba estorbando, aquella caja de cristal donde visualizas muchas cosas pero no puedes caminar, Dios tiene el poder para quebrarlo. Dios quiere que tú seas libre. Dios no quiere que tú pases encerrado en mucho miedo, en muchos obstáculos en estos tiempos. Bendita sea la misericordia de Jehová. El hombre anda caminando bajo un temor tremendo. El hombre anda caminando bajo un miedo tremendo, pero Dios te dice, yo te quiero hacer libre, porque dice y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice la palabra, si el Hijo nos libertare, entonces seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. ¿Sabes? Si el Hijo nos libertare, se llama Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, se llama Jesús también. Aquí no hay otra verdad. Yo no te voy a decir mi iglesia, donde yo asisto somos los únicos. Tal vez que se predique la palabra en ese lugar, tal vez los únicos. Pero ahí en todas partes se está predicando el mensaje. El único que derramó su sangre por cada uno de nosotros se llama Jesús. El único, bendita sea la misericordia de Jehová, que cuando tuvo tanto sufrimiento, cuando tuvo tanto menosprecio, las cosas que Él experimentó no fueron cosas fáciles. Las cosas que Él experimentó, mi amado amigo, nadie las ha experimentado en esta tierra.
Pero ¿sabes qué lindo dice la palabra? Alabado sea su santo y poderoso nombre. Que solamente lo que él hacía, bendito sea Dios. Cuando él se acercaba donde estaban los enfermos, solamente les preguntaba, ¿qué quieren que haga por ti? Cuando él miraba a la gente que estaba en su lecho, dice la palabra que solamente se presentaba y extendía su mano. Ese Cristo que estoy presentando en esta tarde, ese Cristo que te dice, bendita sea la misericordia de Jehová. Él extiende tu mano y te dice, ¿qué quieres que te haga? Él extiende su brazo y te dice, ¿qué quieres que haga? Bendito sea, esa es la pregunta que te está haciendo. Esa es la pregunta que te está haciendo. Solamente dile, heme aquí, Señor, aquí estoy. No aguanto con este problema, no aguanto con esta enfermedad, no aguanto con esta condición. Dice la Biblia, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los quiero hacer descansar, dice la palabra. Jesucristo es el descanso que el hombre necesita. Jesucristo es la paz que el hombre necesita. Bendita sea la misericordia de Jehová. El hombre no necesita plata para ser feliz. El hombre no necesita fama para tener descanso. Solamente a Jesucristo en su corazón. Porque hay gente con plata que está desesperada. Hay gente con fama que está desconsolada, pero Jesucristo quiere consolarte. Hay gente que no tiene nada, pero tiene a Jesucristo, lo tiene todo. Hay gente que no tiene ni dónde sentarse, pero tiene a Jesucristo, tiene la paz que tanto necesita, tiene la consolación que tanto necesita. Aleluya. ¿Sabes? Porque hemos tenido eso también. Mira, experiencias para nosotros. Hablar con gente que tú la miras en flamantes vehículos. Hablar con gente que tú la miras, qué tremenda la casa de este, pero hablas con ellos, están solos. Hablas con ellos, están desesperados. Hablas con ellos, están angustiados. ¿Por qué? Te das cuenta que la plata no lo es todo en esta tierra. Por eso dice la Biblia, bendita sea la misericordia de Jehová, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es la paz que el hombre necesita. Aleluya. ¿Sabes? El segundo de Reyes, capítulo 5. Ahí vas a encontrar un hombre muy famoso llamado Naamán. ¿Sabes que la palabra Naamán significa amable y alegre? Pero eso puede ser una apariencia, porque Naamán tenía fama. Naamán era un general de Siria, un hombre que económicamente hablando no le hacía falta absolutamente nada. Fama, dinero, todo lo tenía. Pero había algo, dice la Biblia, había algo que este hombre atormentaba. Había algo que cuando llegaba a su recámara, miraba el montón de cuadros en su casa, reconocimiento que él tenía. Pero dice la Biblia que había algo que lo atormentaba. ¿Qué es lo que este hombre tenía? Tenía lepra, dice la palabra. ¿Y qué representa la lepra en este tiempo? Representa el pecado que el hombre tiene. Por más que tenga el hombre, no es feliz en esta tierra. Por más que tenga la mujer, si no tiene a Cristo, no es feliz en esta tierra. Aleluya. Es necesario que venga a Jesús. Es necesario que busque la paz de Dios. Es necesario. Por eso te he hablado con ese texto que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo te ama, mi amado amigo. Cristo te ama, mi amada amiga. Cristo te ama. Aleluya. Y te hablan y te ama más que aquel que cuando estabas en el altar te prometió amor eterno. Te ama más. Aleluya, que aquella mujer que dijo estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Te ama más, ¿sabes por qué? Alabado sea Dios, porque cuando yo estoy con ella la amo, pero cuando yo estoy separado de ella y de otra persona me emociono. De la misma manera, esa mujer es el hombre, pero Jesucristo dice en la palabra, con amor eterno les he amado y les he prolongado mi misericordia. O sea, dice, les he dado más tiempo, he expandido más tiempo. ¿Para qué? Para que busquen de mí, para que busquen de mi presencia, para que se acerquen más a mí. Aleluya. Eso es lo que te dice Dios por medio de la palabra. Y eso es lo que vengo a compartirte en esta tarde, la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que digan los hombres, a mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia. Así que en esta tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre por ese privilegio que me concede, poderte compartir la Biblia. Pero no me puedo separar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, si crees que Él puede cubrirte con ese manto de justicia, si crees que Él puede hacer resplandecer su rostro sobre ti, si tú lo crees en esta tarde, yo te invito a que hagas una breve oración. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación, dice la Biblia. El Señor es bueno y perdonador, es grande en misericordia.
para con todos aquellos que le tocan. Si tú lo crees, yo te invito en esta tarde, haz esta breve oración conmigo. Y un favor te pido, escríbetelo en la tabla de tu corazón, Cristo te ama. Escríbetelo en la tabla de tu corazón, Cristo te ama. Si tú lo crees, yo te invito que hagas esta breve oración conmigo. Alabado a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios. Fue un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Muerto sepultado, pero el tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, les felicito. Unos consejos le doy. Ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13 me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo.